El 23 de agosto del 2006, en la comisaría Deutsche Wagram de Austria, sucedió algo que jamás pensaron ver. Una chica de 18 años, de aspecto delgado y un poco descuidado, le dijo a los policías: "Soy Natasha Kampusch, nacida el 17 de febrero de 1988. El silencio invadió la comisaría, pues no podían creer lo que estaban escuchando. Natasha Kampusch era una niña de 10 años que había aparecido el 2 de marzo de 1998 en el distrito de Fines de Donaustadt, camino a su colegio. La niña que todos pensaron que estaba sin vida, pero 10 años después apareció. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado con ella durante 8 años? ¿Dónde estaba su secuestrador? Natasha Kampusch nació el 17 de febrero de 1988 en Viena, Austria. Era la menor de 2 hermanas, era hija de Brigitte Tierney y Luigi Koch. Llegó a la familia en el momento menos esperado por su madre. Nació cuando sus padres llevaban apenas 3 años como pareja. Su mamá en ese entonces tenía 38 años y sus hermanas ya eran mayores. Una tenía 20 años y la otra 19 años. Su mamá, tal vez a causa de sus tempranos embarazos, tuvo que adoptar una actitud dura para afrontar la vida, ya que era una mujer que también le costaba mucho mostrar sus sentimientos. Las muestras de cariño le resultaban un poco incómodas. Su madre no se permitía sentir ninguna debilidad y tampoco le permitía a la pequeña Natasha sentirse de alguna manera vulnerable. Su mamá se había separado del papá de sus 2 hijas mayores unos meses después de que naciera la segunda niña y le tocó criarla sola. Durante los primeros meses de vida de Natasha, ella se la pasaba en el centro de atención de familias mientras su mamá trabajaba. Y cuando no estaba con su mamá, sus 2 hermanas mayores siempre se ocupaban de ella, le daban de comer, la cuidaban, le cambiaban los pañales, la llevaban a pasear a los centros comerciales. Pero algo muy especial que tenía ese bebé era que siempre llamaba la atención. Las personas la miraban muchísimo porque era una niña linda. Las personas se maravillaban por su sonrisa y sus vestidos hermosos. Vestidos que le confeccionaba su mamá a la perfección, donde toda su ropa combinaba muy bien. Tal vez esa era la manera en que su mamá le mostraba cuánto la quería. Su padre era todo lo contrario a su mamá. Él era amoroso, siempre la consentía, compartía tiempos de juego con ella, pero no era un padre muy presente porque tenía responsabilidades en su trabajo. Él había heredado la panadería de su padre y se había hecho cargo de esta. Así que casi nunca estaba en la casa, todos los días madrugaba bastante para atender el negocio y en las tardes dormía hasta la noche para luego irse a los bares a beber licor con sus amigos. En la madrugada volvía a trabajar y los cortos tiempos que estaba despierto o estaba en la casa los utilizaba para jugar con su niña. Su abuela paterna fue uno de los principales puntos de referencia de amor y hogar para ella en sus primeros años de vida. Natasha a menudo se quedaba a dormir en su casa y ella la consentía con dulces, le daba todo lo que pidiera. Aunque a medida que Kampusch iba creciendo, se iba alejando un poco de su abuela, pero su relación, aunque se empezara a distanciar, siempre fue de amor, de apoyo, le daba la protección que no tenía en su propio hogar. La niña en sus primeros años tenía una vida un poco agitada, siempre estaba en el mismo entorno laboral que sus padres. Su papá se la llevaba a trabajar, a visitar a los clientes y siempre la tenía junto a él. Hasta en los momentos en que él se iba a compartir con sus amigos en los bares, también se la llevaba. Esto provocó en su vida un cambio drástico porque sus padres discutían constantemente y la dejaban a un lado. La niña se encerraba en su cuarto para intentar no escucharlos discutir. Esa fue una época donde su vida fue demasiado difícil porque sentía que la iban a dejar sola. Se olvidaron que ella necesitaba atención. Ella empezó a sentirse una niña insegura, incomprendida y poco integrada a su hogar. Cuando tenía 5 años, sus padres se separaron definitivamente y ella quedó prácticamente a la deriva, pues cada uno tomó su rumbo y se olvidaron que tenían una niña en común. Estas situaciones la llevaron a un estrés
alto y esto provocó que empezara a mojar la cama en las noches. El ambiente tóxico, frío, poco lleno de amor provocó que le pasaran estos accidentes nocturnos y su mamá le repetía en muchas ocasiones que hacerse en la cama era una actitud caprichosa, la castigaba y también pues la castigaba físicamente, le pegaba, siempre reaccionaba de manera furiosa y desesperada. Pero el problema no solamente se había quedado en la noche en su casa, sino que también empezó a mojar sus pantalones en el jardín. Los niños se burlaban de ella y las profesoras alentaban a los demás niños para que la pusieran en ridículo. Todas estas cosas hicieron que tuviera episodios donde empezaba a gritar, vomitaba, le daban espasmos de estómago, vivía nerviosa, tanto así que también llegó a sufrir gastritis crónica a su corta edad. Su madre, en medio de la separación, se volvió dura, no le permitía a Natasha llorar ni sentir ninguna muestra de dolor e inseguridad. Le costaba admitir que ella era una niña pequeña y que no estaba en condiciones de guardar todos sus sentimientos. Su mamá le decía que era demasiado emocional, consentida, llorona, que debía cambiar esas actitudes. Pero cuando uno piensa en violencia contra los niños, se tiene en el pensamiento que solamente son golpes físicos, la violencia lo que causa lesiones corporales, pero también se nos olvida que la violencia es psicológica. Natasha no sufría gran parte violencia física, sino violencia psicológica, aunque su madre también la castigara físicamente. Cuando Natasha tenía 8 años ya estaba tan acostumbrada a no quejarse, a no llorar, a no decir absolutamente nada, que en ese momento en el colegio hicieron una reunión en un parque infantil. Ella se fue a trepar en unas barras y se cayó de espalda. Los niños empezaron a reír de ella. Cuando se fue a levantar, le dolía muchísimo el brazo, quería llorar, gritar, pero prefirió no decir nada. Le dijo a su amiga que llamara a la profesora para contarle que se había caído, pero la profesora, al ver la escena, le dijo que se levantara, que no llorara y simplemente la ignoró. Ella llegó en la tarde a su casa, no le dijo a nadie, solamente se aguantó, pero ella no podía ya respirar del dolor que sentía. Al día siguiente volvió al colegio, la profesora por fin se dio cuenta que el brazo realmente estaba muy mal. La llevaron al hospital, ya no podía moverse ni respirar y en el hospital se dieron cuenta que la niña se había fracturado el brazo. Ella solamente sentía que llorar era motivo de vergüenza, quejarse era demostrar que era una persona débil y que tenía que ser tan fuerte como su madre todo el tiempo. Ella en su cabeza tenía la frase que le repetía a su mamá todo el tiempo de las niñas grandes no lloran, no seas histérica y cállate. Cuando tenía 9 años empezó a sacar su frustración con temas relacionados a la comida. Natasha nunca fue una niña delgada, siempre era de buen comer, pues su vida estaba rodeada de comida por el trabajo de su papá, por los dulces, por la manera en que su abuelita la consentía, y esto a los 9 años le provocó tanta ansiedad que empezó a comer mucho más, lo que empezó a generar que sus compañeros tuvieran algo más de que burlarse de ella. Su mamá también ayudaba a que se sintiera muy frustrada porque le decía cosas como: yo te quiero a pesar de todo, no me importa que tengas ese aspecto, una niña fea siempre debe andar con un vestido bonito para equilibrar el tema. Y si Natasha de pronto reaccionaba de alguna mala manera, su mamá le decía que no fuera sensible, que solamente era un comentario. En el verano de 1997, por los medios de comunicación se destapó una red de pornografía infantil. Natasha se la pasaba viendo televisión, todo el día consumía este contenido y todo lo que aparecía allí en Primera Noticia se lo grababa en la cabeza. Para ese entonces se había destapado una red de criminales, eran 7 hombres que habían atraído a los niños con dinero, los llevaban con engaños a una habitación que ya estaba listo para grabar contenido explícito con los niños y venderlos a todo el mundo. Esta noticia para ella fue muy impactante y los medios de comunicación tuvieron tanto impacto que hasta en el colegio estaban dándole clases a los niños de qué hacer en caso de algún ataque, cómo se podían defender. Todo esto hacía que Natasha viviera pensando en los peligros de la calle. Al cumplir sus 10 años, dejó una parte de su vida atrás.
Sentía que debía ser más independiente, sabía que estaba a tan solo 8 años de cumplir la mayoría de edad para poder marcharse de su casa y empezar a trabajar. Eso era lo que ella más añoraba. No quería depender más de las decisiones de los adultos, quería ser independiente y tenía claro que tenía tan solo 8 años a partir de ese momento para prepararse para una nueva vida. Así que empezó a convencer a su mamá que la dejara ir sola al colegio. Sentía que debía demostrarse ella misma y demostrarle a su mamá que podía ser independiente, podía manejar cualquier situación. Finalmente, el colegio le quedaba a menos de 5 minutos de la casa. Su mamá siempre la llevaba en automóvil y una vez llegaban al colegio, a ella le daba pena que su mamá le diera un beso de despedida y la llevara hasta la puerta de la escuela. El último fin de semana de febrero de 1998, justo después de que ella cumpliera 10 años, su papá se la llevó a una casa que había comprado en un pequeño pueblo situado cerca a la frontera para pasar los fines de semana con su hija. Ese último fin de semana, Natasha sabía que su madre la estaba esperando porque al siguiente día tenía que ir a la escuela. Tenían que llegar temprano, pero a su papá se le pasó el día, se le olvidó llevarla temprano y esto hizo que su mamá se enfadara muchísimo con ella y con su papá. Al día siguiente, cuando tenía que levantarse para el colegio, Natasha notó que su mamá estaba bastante molesta por la situación que había pasado la noche anterior. Pero ese día ella se levantó muy decidida que iba a ser el primer día de su nueva vida y el último de su antigua. Se levantó de la cama, se puso la ropa que su mamá le había listado, un vestido de tela vaquera y la falda era una franela gris a cuadros. Ella se sentía un poco incómoda porque sentía que le quedaba bastante apretado, pero sin embargo se lo puso. Luego de vestirse, se fue a desayunar, su mamá ya le tenía todo listo. Desayunó, se puso un abrigo rojo, agarró su mochila azul con dibujos, acarició los gatos y se despidió de ellos. Pero no se despidió de su mamá. Abrió la puerta, salió y una vez estaba en la escalera del edificio se detuvo a pensar en las palabras que su mamá siempre le decía. Nunca debes irte brava porque no sabemos si nos vamos a volver a ver. Y esto hizo que ella se sintiera un poco extraña, esa sensación le invadió todo el cuerpo de no despedirse de su mamá. Pero al tiempo dijo, nunca ha pasado nada, no va a pasar nada, la voy a castigar con mi silencio y se marchó. En la calle su ánimo iba muy bajo, se sentía indefensa, pues era la primera vez que estaba sola en la calle. Empezó a sentirse incómoda. Tanto así que empezó a llorar, sentía que quería salir corriendo de nuevo para el apartamento donde estaba su mamá y que su mamá la acompañara al colegio, pero respiró, dijo, soy independiente y no debo llorar. Como era habitual, Natasha siguió todas las instrucciones de tráfico, sabía que tenía que pasar la avenida y mirar para ambos lados. Para llegar al colegio tenía que pasar un par de calles donde habían viviendas familiares, eran barrios de casas prefabricadas, y tenía que tomar un giro por la calle Milangasa. Ella se limpió las últimas lágrimas de su cara y decidió seguir avanzando, pero mirando hacia el piso. De repente levantó la cabeza porque sintió una sensación muy extraña y se dio cuenta que en la vía estaba parqueada una furgoneta blanca. Sintió algo extraño, una rara sensación, porque ese carro que estaba estacionado no encajaba mucho con las viviendas que estaban ahí. Delante del carro había un hombre de pie, era delgado, no muy alto, se notaba un poco indeciso, tenso, como si estuviera esperando algo, pero no sabía qué. Natasha empezó a caminar más lento y sintió que debía cambiarse de acera. Una rápida serie de imágenes le pasó frente a sus ojos de todas las noticias que había escuchado en los últimos días en la televisión, pero también pensó que si quería ser una adulta, no tenía que tener miedo y tenía que seguir caminando por donde iba en ese momento. Ella levantó la mirada y miró directo a los ojos al hombre y en esos pocos segundos dejó de sentir miedo, pues ella vio un hombre de ojos azules, cabello rubio y un poco largo. Parecía un hombre bueno, como si necesitara ayuda. Le pareció realmente una persona frágil y gentil, pero todo ocurrió sin que ella se diera cuenta. En el momento en que pasó justo por delante de ese hombre, él la agarró de la cintura, la levantó y la metió en la furgoneta. Todo fue muy rápido. Natasha no pudo gritar,
sentía que no podía salir. Sentía que su cuerpo no podía emitir ningún tipo de sonido. El terror la había invadido por completo. Este hombre medía 1,72 metros y Natasha medía 1,50 metros. Todo había pasado en cuestión de segundos. La puerta de la camioneta se cerró y Natasha era consciente. Inmediatamente el hombre le ordenó que se sentara en el suelo de la camioneta en la parte de atrás. Le dijo que no se moviera, que si no seguía sus instrucciones, algo muy malo le iba a pasar. El hombre conducía muy nervioso, sacaba su teléfono e intentaba marcar varios números, pero nadie le contestaba. Natasha tenía muchas preguntas en su cabeza en ese momento. ¿Va a pedir un rescate? ¿Quién lo va a pagar? ¿A dónde me está llevando? ¿Qué hora es? ¿Por qué calle estamos pasando? Todo eso se le cruzaba en un momento. Pero desde el suelo de la camioneta no podía ver absolutamente nada del exterior. Perdió la noción del tiempo y del espacio. Ella sentía como si fueran sin rumbo fijo. Solamente pensaba que tenía que preguntarle algo. Tenía que tener un contacto con él para conocer qué le podría responder. A ella solamente se le ocurrió preguntarle por primera vez qué número calzaba de zapatos. Esa pregunta la vio en un programa de televisión donde les decían que tenían que fijarse en cualquier detalle del secuestrador para luego detallárselo a la policía y poder encontrarlo con mayor facilidad. El hombre no le contestó y la siguiente pregunta que le hizo fue: ¿usted va a abusar de mí? Él giró su mirada y le dijo: estoy demasiado joven para eso, yo nunca haría algo así. El hombre volvió a tomar su teléfono, le dijo a Natasha: ahora te voy a llevar a un bosque y los otros te van a recoger ahí, yo ya no tendré nada que ver con este asunto y no nos vamos a volver a ver nunca más. El carro siguió avanzando hasta que se detuvo en un bosque. El hombre apagó el carro y volvió a llamar por teléfono sin obtener alguna respuesta. Inmediatamente regresó al auto, le dijo: no han venido, no están aquí, debemos irnos. Estaba muy enfadado, se subió al carro y arrancó rápido del lugar. La niña le preguntó que para dónde iban ahora y él sin ningún problema le respondió: nos vamos para Strasov. Al poco tiempo el vehículo se detuvo en un garaje, el hombre le ordenó que siguiera acostada en el suelo, apagó el carro y se bajó. Cogió una manta azul y se la puso encima. La envolvió, luego la alzó como para cargarla en el hombro y meterla a la casa. Natasha pensaba que ella solamente tenía que entrar al baño y ella le dijo que si la podía dejar hacer sus necesidades antes de cualquier cosa. Y el hombre no tuvo ningún problema, le permitió entrar al baño de invitados de la casa y desde allí ella intentaba memorizar cualquier detalle que viera de la casa, del baño, de la puerta, absolutamente todo. Al rato salió del baño y el hombre volvió a taparla con la cobija, la alzó. Natasha sentía que bajaban escaleras, tal vez la iba a llevar a algún sótano. El camino se le hizo eterno hasta que la dejó en el suelo. El hombre se marchó. Ella era incapaz de moverse, sentía miedo, no sabía si quitarse la manta de la cara, el ambiente olía a polvo, estaba un poco caliente y el piso estaba frío. Lo que ella sintió en ese momento fue muchas ganas de llorar, pero realmente lloró muy poco. Sentía que ella tenía que ser fuerte en ese momento, que ella no estaba acostumbrada a ser débil. Intentó respirar, imaginar que todo era un sueño y que estaba equivocada, pero nuevamente se dio cuenta que era real. Se quitó la manta, se dio cuenta que todo estaba totalmente oscuro. Al rato, el hombre regresó con un bombillo, lo enroscó en la pared e iluminó la habitación. Ella no entendía en qué parte de la casa estaba. El hombre le ordenó que se pusiera de pie, se pusiera a cierta distancia de él y comenzó a poner un catre de madera para hacerle una cama. Mientras él organizaba dónde iba ella a pasar la noche, se dirigía a Natasha en un tono suave, tranquilizador, le decía que no tuviera miedo, que todo iba a salir bien, pero se hacía lo que él le ordenaba. Natasha tuvo la impresión que él no sabía cómo tratar una niña. Ella le suplicó que la dejara ir, que no le iba a contar a nadie. Le intentó explicar que estaba cometiendo un error y que seguramente afuera la estaban buscando, pero fue inútil.
le dejó bien claro que no la iba a dejar ir porque unas personas venían a buscarla a ella. Ella se acurrucó en el suelo y pensaba en sus papás, quería llorar, pero también quería ser fuerte, mantener el control de sus emociones. Al fin y al cabo, eso era lo que siempre le había enseñado su mamá y no podía defraudarla ahora. Lo único que imaginaba era también qué estaba pasando en el colegio, qué iba a pensar su mamá cuando supiera que no fue, cómo la iban a buscar, si de pronto alguien ya la estaba buscando en ese preciso momento. Muchas cosas pueden pasar por la mente de una niña de tan solo 10 años, pero que había tenido que madurar a la fuerza. El hombre cada vez que bajaba le preguntaba qué quería de comer, ella le decía lo que más deseaba, él satisfacía todos sus deseos, era como un adulto intentando darle gusto al niño para que no se sintiera mal. Mientras tanto, en el exterior, esa tarde, la mamá, al ver que su hija no llegaba a la hora acordada, llamó al colegio donde le dijeron que ella no había asistido a la clase. Inmediatamente dio aviso a la policía, pero nadie daba una explicación de su desaparición. La única teoría que se empezaba a formar en el día era que por la discusión que habían tenido ellas dos, pues la niña se había marchado de la casa. Al día siguiente, la policía inició tareas de búsqueda, rastrearon los alrededores del colegio, de la casa, pero no encontraron ninguna pista que pudiera enfocar la investigación los primeros días. Emplearon helicópteros, se colgaron carteles en todas las calles y poco a poco iban apareciendo personas que creían haberla visto en algún lugar, pero ninguna pista conducía a la niña. La búsqueda no duró más de 5 días, habían rastreado todas las zonas sin éxito. La policía interrogaba a todo el mundo. En los medios de comunicación siempre salía la misma información, la misma foto. Daban una descripción física de Natasha y también cómo iba vestida. En los primeros 4 días se aportaron más de 130 testimonios donde decían que la habían visto con su mamá en un supermercado, que luego la vieron sola en la autopista, que luego la vieron en un pueblo pequeño, cerca a la ciudad, y así había muchas versiones. El pueblo donde había pasado el último fin de semana con su papá también fue investigado. La casa fue objeto de investigación, su papá, su mamá también fueron involucrados a todo lo que tenía que ver con la desaparición, mientras encontraban una pista que los llevara a su paradero. Pero justo al siguiente día en que ella desapareció, a la comisaría de policía se presentó una niña de 12 años que dijo que había visto que en la calle Milangasa una niña era obligada a entrar en una furgoneta color blanco con los cristales pintados. Pero la policía no consideró esta información y la ignoró por completo. Hasta el 18 de marzo se hizo pública esta declaración de la única testigo. Luego de 15 días la tomaron en cuenta y se empezó a investigar a los 700 propietarios de furgonetas blancas de la ciudad. Cuando se cumplieron 35 días de cautiverio, la policía llegó e interrogó a Wolfgang. Le dijo que les mostrara su furgoneta. Anteriormente, días atrás, él la había cargado de escombros y le dijo a la policía que él trabajaba en reformaciones. Y según su declaración, el 2 de marzo había estado todo el día en la casa, pero que no contaba con ningún testigo que pudiera ser testigo de su coartada porque él vivía solo y nadie podía asegurar su versión. Los policías creyeron en él y decidieron abandonar la vivienda sin ni siquiera hacer una investigación profunda. Tal vez en ese momento, si las cosas se hubieran hecho de la manera correcta, se hubiera rastreado toda la casa, hubieran encontrado a la niña en ese momento. Pero solamente le preguntaron y se fueron. Luego de ese interrogatorio, el secuestrador le dijo a Natasha que ya había perdido todas las esperanzas de recibir algún tipo de rescate, que ya nadie la estaba buscando, que no la querían de vuelta y era evidente que no se iban a preocupar por ella y que finalmente iba a pasar toda su vida encerrada. Antes de marcharse, le dijo que igual no se preocupara, que él la iba a cuidar lo mejor que pudiera por el resto de su vida. Durante el primer mes de secuestro, el hombre le entregó ropa a Natasha, diferentes cosas, juegos de mesa, cuadernos, colores, todo lo que ella quisiera para hacer su ambiente más armonioso. El único contacto que Natasha tenía con el exterior era este hombre y ella sabía que tenía que comportarse lo mejor que pudiera para que él pasara más tiempo con ella. Pero no pasó mucho tiempo antes de que este hombre mostrara su cara violenta, su otra cara. Natasha registraba cada rasgo en su mente
y se lo grababa. Sabía cuál era la ropa, cómo se vestía, cuáles eran sus gestos, porque sabía que el día que la policía la encontrara tenía que describirlo muy bien. Un día le preguntó al hombre cómo se llamaba. Él le mostró una tarjeta que decía Wolfgang, pero luego le dijo que era mentira, que su nombre era Ernst, que con la investigación más adelante se supo que el nombre que había utilizado como segunda opción era el nombre de uno de sus amigos. A Natasha, en el momento en que le dijo el nombre, no le sonaba muy convincente, pues no eran nombres de un criminal, así que decidió creer que realmente se llamaba Wolfgang. La habitación donde este hombre la tenía retenida medía 2 metros con 70 centímetros de largo, 1,80 de ancho y de alto 2 metros 40 centímetros. Ahí pasaron los días, los meses y los años. Un captor que ejercía total control sobre ella cambió su identidad, su pasado, le decía que él era su única familia, que era su papá, su mamá, su hermano, todo para ella. Le repetía que debía obedecerle en absolutamente todo porque la había salvado de su vida anterior. Durante los primeros meses, Natasha luchaba contra la tristeza, añoraba a su familia y estaba de un estado de ánimo muy bajo. Priklopil, perturbado por su constante depresión, intentaba animarla con regalos, empezó a permitirle subir a la casa ocasionalmente. La primera vez que salió del sótano fue aproximadamente a los 6 meses y Natasha lo único que pensaba era en grabar cada detalle. Él quiso mejorar las paredes de la pequeña habitación, construir una litera, hacer que el sótano pareciera un mini apartamento, y en menos de un año su actitud realmente violenta salió a flote. La primera vez que la violentó físicamente fue con un taladro. Ella hizo una pregunta inocente y él lo único que hizo fue lanzarle el objeto. Natasha siempre buscaba consuelo en los dibujos, en los cuentos, le gustaba escribir, leer, mientras Priklopil borraba sistemáticamente su identidad poco a poco. Le prohibió mencionar su familia, le dijo que ya no se llamaba Natasha, sino que de ahora en adelante se llamaría Viviana y le iba a decir de cariño Vivi para que sonara más bonito. Además de eso, le mencionaba constantemente que debía obedecerlo. Todos los días, todo el tiempo le repetía la misma frase. Así que era una niña de 11, 12 años que la única información que había recibido en su cabeza en sus primeros años de infancia fue que tenía que olvidar el dolor, ser fuerte y aparte de eso empezar a obedecerle a una persona para buscar su bienestar. En 1999, un año después, la sacó al exterior, la sacó al jardín de la casa. Siempre la mantenía amenazada y muy bien cuidada para que no fuera a ser descubierto en algún momento. Así pasaron los años. Él le celebraba el cumpleaños, celebraba navidades, celebraba fechas importantes. Siempre intentaba llenarla de regalos, pero al otro día la violentaba de una manera terrible. Y a medida que Natasha entraba en la adolescencia durante su cautiverio, Wolfgang intensificó su violencia física y psicológica. La arrastraba por las escaleras, la sometía a ataques de golpes impredecibles, mientras ella aprendía a observar el maltrato desde afuera, entre comillas, para sobrevivir emocionalmente. Cuando entró en la pubertad en el año 2000, Priklopil mostró repulsión hacia su desarrollo corporal, la obligaba a ocultar sus fluidos menstruales por miedo a que de pronto dejara rastros de ADN, le empezó a controlar excesivamente cada movimiento y la privó de alimentos. Empezó a relacionar el alimento con un castigo hasta llevarla a un estado de desnutrición crónica. La humillaba con sus comentarios sobre su peso y su apariencia. En su encierro, Natasha encontró refugio en la radio. Ella se lo había pedido a él. Cuando él le llevó el radio al principio para que escuchara sonidos, configuró el aparato para que se transmitieran únicamente emisoras en un lenguaje que ella no iba a entender, pero ella logró volver a configurarlo y a escuchar frecuencias conocidas
que la mantenían en contacto con el exterior. Cuando Natasha cumplió 14 años, por primera vez pasó una noche fuera del sótano, pero la pasó en la habitación de este hombre. No sentía sensación de libertad, estaba muerta del miedo. Su secuestrador cerró la puerta, escondió la llave para que no la viera y luego se ató a ella por la muñeca con una cuerda de plástico y se acostaron en la misma cama. Esa fue la primera vez que él tuvo relaciones íntimas con Natasha y así fue la primera de muchas en esa cama amarrada a él, algunas veces ahí y otras veces en el sótano. Eso ya dependía del estado de ánimo de Priklopil. Cualquier cosa, por mínima que fuera, por ejemplo, un ruido, le provocaba tal pánico de ira y todo hacía que resultara en golpes brutales para ella. A los 16 años, Natasha pesaba 38 kilos. Estaba esquelética y tenía la piel amarilla por solamente comer zanahorias durante días, pero también él luego la sometía a días de 0 alimentos, hasta cuando la veía moribunda le daba agua, una zanahoria o boronas de algo que él estaba comiendo. En su desesperación, ella intentó quitarse la vida solamente una vez, prendiendo fuego al sótano con una placa de cocina, pero el humo la hizo toser mucho y su instinto por sobrevivir hizo que apagara absolutamente todo. Cuando el hombre se dio cuenta, la golpeó muchas veces, la dejó varios días inmóvil y le dijo que no tenía que ser desagradecida porque él se preocupaba por su vida, por su bienestar y ella estaba intentando quitársela. El hombre tenía en la mente que eso era una vida de pareja, que ella era su mujer, que se iban a casar en algún momento, que ella no era ninguna víctima, sino que al contrario, él le estaba ayudando a mejorar su calidad de vida. Aproximadamente a los 16, 17 años, él la empezó a sacar a la calle ocasionalmente, pero ella ya estaba tan manipulada mentalmente que sabía que cualquier intento de fuga era un final mortal para ella. Hubo intentos de fingir normalidad. Por ejemplo, un día estaban esquiando y ella tuvo la oportunidad de ir al baño, se encontró con otra mujer, ella le susurró: ayúdame, pero esta mujer no entendía su idioma, solamente le sonrió y se fue. Esa noche la pasó muy mal porque sentía que nadie la ayudaba, que su sufrimiento era invisible a los ojos de los demás y que no iba a salir nunca de ahí. Este hombre, siempre que la sacaba a la calle, la vigilaba con una pistola en el bolsillo y mientras ella interactuaba con las cajeras, con personas, la estaba vigilando y nadie nunca sospechó nada porque ella ya sabía cómo actuar ante estas situaciones. El día que ella cumplió 18 años, él le regaló un pastel con forma de 18. Para Natasha, ese número en el pastel significó una promesa interna de escapar. Debía cumplirse y que el próximo cumpleaños tenía que estar en total libertad. Ya nadie iba a apagar su brillo y su miedo no se iba a apoderar nuevamente de ella. Cada salida fallida, cada golpe, cada frase alimentaban más su impulso de escapar. Ya no era la niña de 10 años que había secuestrado. Ya había aprendido a ser prisionera, a ser esposa de un secuestrador, ser esclava, a ser un saco de boxeo. Ya todo ella lo tenía metido en su cabeza. El 23 de agosto del 2006 amaneció como cualquier otro día. En el sótano, con luz artificial, mucha hambre y la rutina de obedecer. Vestía un vestido color naranja. Subió a la casa donde estaba Wolfgang. Él la estaba esperando para que le hiciera el desayuno y empezara a trabajar para él. Y mientras ella estaba en la cocina preparando las cosas, calculó que para ese momento llevaba 3096 días atrapada. Ese día era diferente. Priklopil estaba obsesionado con vender la furgoneta que le había quitado la libertad a una niña 8 años atrás. Además, quería alquilar un piso que había reformado muy cerca del lugar. Parecía bastante distraído con sus planes financieros. Ese día, al mediodía, estaban aspirando la furgoneta en el jardín. El teléfono sonó. Él se alejó de ella. La había perdido de vista por primera vez desde el comienzo de su cautiverio. Se quedó un breve instante parada observando toda la situación con la aspiradora en la mano. Sintió que algo la paralizó completamente. Apenas podía respirar. Lentamente volteó a mirar
a la salida de la casa y se dio cuenta que la puerta estaba abierta. No sabía qué hacer, estaba realmente impactada, llena de miedo. Luchó contra su cuerpo y sabía que era el momento para escapar. Dejó con mucho cuidado la aspiradora, que hacía mucho ruido. La dejó en el piso. Se quitó la parálisis y una voz en su cabeza decía: si hubieras sido secuestrada ayer, saldrías ahora mismo corriendo. Actúa como si no conocieras al secuestrador, es un extraño, corre. Eso era lo que sonaba en su cabeza y no tenía otra opción. Una vez que corrió hacia la calle, no sabía qué hacer, si coger a la izquierda o a la derecha. Las calles realmente eran ya desconocidas para ella. Un pasillo de casas, jardines descuidados, estaba frente a sus ojos. El zumbido en los oídos, el sonido del corazón también en su oído, no la dejaba pensar bien. Ella solamente empezó a correr, a correr, a correr. Veía casas por todo lado, no encontraba absolutamente a nadie. Hasta que cuando giró una esquina, chocó con un anciano, un niño y un hombre. Se aferró al brazo de este último y le dijo: necesito un teléfono, llame a la policía, por favor. El hombre la miró como si fuera una habitante de calle peligrosa. El niño se escondió y ellos le dijeron que no podían ayudarla, que no tenían celular. Las lágrimas nublaron sus ojos por un instante, pero tuvo que ser fuerte y seguir corriendo. Saltaba de jardín en jardín, cuando por fin vio a una mujer de tercera edad que estaba en una ventana. Se acercó y golpeó el marco de la ventana. Le dijo: por favor, ayúdeme, llame a la policía, soy víctima de un secuestro, llame a la policía. La mujer indignada le dijo que qué estaba haciendo en el jardín, que qué quería, que se fuera, y Natasha sabía que no tenía que perder esa oportunidad. Volvió a suplicarle: llame a la policía rápido, soy víctima de secuestro, me llamo Natasha Kampusch, por favor llame a la policía de Viena. La señora finalmente accedió, le hizo caso, le preguntó que por qué había ido precisamente a su casa. Ella parecía dudar de lo que estaba diciendo esta joven, pero al poco tiempo vio que 2 coches de la policía se estaban acercando al lugar y se detuvieron. 2 policías se bajaron y le dijeron desde lejos: quédese ahí donde está, suba los brazos. Ella, con los brazos en alto, como si fuera una delincuente, le explicó a la policía quién era. Me llamo Natasha Kampusch, tienen que haber oído mi caso en algún momento, fui secuestrada en 1998. Los policías la atendieron, le pidieron que se fuera al coche, pero antes de eso ella les dijo que si tenía una manta, que no quería que la viera su secuestrador, que si se acercaban los medios de comunicación nadie la pudiera filmar, que quería estar en completa privacidad. Los policías no tenían una manta en ese entonces, lo único que ella hizo fue subirse a la parte de atrás del carro y esconderse en las sillas mientras llegaban a la estación. En su cabeza volvían a pasar muchos pensamientos, pero lo único que sabía era que había escapado, lo había logrado, se había cumplido la promesa. En la comisaría la recibieron como una niña perdida, todo el mundo estaba feliz, le decían: no puedo creer que estés aquí, que estés viva. Los policías estaban sorprendidos, aunque algunos no creían en la versión, le decían que era una mujer confundida y trastornada, cosa que le dolía profundamente a Natasha, pero pues siempre pasan esas cosas. Le hicieron pruebas de ADN para confirmar su identidad y una vez se confirmó la identidad, iniciaron el interrogatorio. Ella lo único que le decía a la policía era que la prensa no la viera, que por favor la mantuvieran privada de los medios de comunicación, pero esto se salió de control. Los medios de comunicación estaban afuera de la estación, se intentaban meter por las ventanas, a ella debían trasladarla a otra estación donde ya estaba su mamá esperándola. La policía la tapó con una manta como ella nuevamente se los pidió, y es esta foto que está aquí que rondó a nivel mundial. Se ve su vestido naranja, sus piernas manchadas como consecuencia de la falta de alimentación y todo a lo que estaba sometida. Cuando llegó a la otra estación de policía, su madre no podía creerlo, estaba muy alterada, pero de la felicidad, rompió en llanto, se reía, lloraba, se reía, lloraba. Le decía: mi niña, otra vez estás aquí, sabía que volverías. La mamá nunca dijo que ella
estaba muerta, siempre dijo que estaba viva y que algún día la iba a volver a ver. Su papá, cuando la vio, la abrazó, pero no creía mucho que fuera ella. Lo que hizo él fue buscar una cicatriz que ella tenía de cuando era niña, y cuando la vio, confirmó que era su hija, la abrazó y empezó a llorar como un niño. Le decía: Natasha, eres tú, gracias por volver. Inmediatamente Natasha le preguntó a su mamá por su abuelita. Ella bajó la mirada y le contestó: murió hace 2 años, lo siento mucho. Natasha sintió que se le derrumbó el mundo, pues ella esperaba ver a la mujer que le dio tanto amor antes de desaparecer. La primera noche en libertad estaba cansada, con muchas personas a su alrededor que no paraban de hablar. La policía, los psicólogos, los medios de comunicación estaban pendientes y ella no podía descansar como se lo había imaginado en su cautiverio. Ella se imaginaba que su primer día iba a ser tranquilo, iba a descansar y luego, cuando se repusiera, iban a empezar las investigaciones, pero no fue así. Al día siguiente, ella preguntó por su secuestrador. La policía le comentó que había muerto, que este hombre se había quitado la vida en las vías del tren a las 8:59 de la noche en la estación del norte de Viena. Tras escapar, Natasha fue internada en el Hospital General de Viena en una unidad psiquiátrica. Estaba con pacientes con trastornos alimenticios y adolescentes que tenían autolesiones. Enfrentó su primer contacto con la libertad de una forma vigilada y fuera de control. Los fotógrafos se trepaban a los árboles para captar su imagen. Los periodistas se disfrazaban de enfermeros. El sótano donde estaba ella, privada de su libertad, aparecía por todos los medios de comunicación. Su ropa se exhibía en la primer plana del periódico y todo eso la estaba abrumando. A las 2 semanas de estar en libertad, decidió romper el silencio dando entrevistas, mostrando su rostro real, su nombre y no como una víctima anónima. Quería contarle a las personas de su propia boca. De hecho, la policía le dijo que cambiara su identidad para no sufrir de persecución, pero ella les dijo que su vida no sería la que tenía en ese momento si no hubiera atravesado todo lo que atravesó y que ella no iba a negar su pasado. Bueno, fundamentalmente estoy intentando recuperarme de la fatiga de mi huida. Hablo por teléfono con mis padres. Intento relajarme. Ayer y antes de ayer estuve con mi madre. En cierto modo me parecía demasiado y me sentía como un poco coartada por todo lo que surgía de repente. Los policías, por ejemplo, tampoco se lo podían creer y me querían abrazar de alegría. Una vez dio las entrevistas, los medios de comunicación distorsionaron toda la historia, como prácticamente lo hacen casi siempre, y ya no la veían como una víctima, sino como una victimaria. Decían que ella misma se había privado de la libertad para adquirir la casa donde había estado secuestrada como indemnización. Se convirtió en un objeto macabro de curiosidad, de chismes y de películas que se inventaban los periodistas para vender la noticia al mejor postor. La persecución fue bastante grande, tuvo que volver a luchar contra el bullying, volver a luchar contra los comentarios de las personas, contra las ofensas, porque ya decían que se había aprovechado, que ella se había secuestrado para a los años, cuando fuera mayor de edad, poder manejar su dinero con todo lo que estaba haciendo. Natasha escribió un libro, es este que les estoy mostrando, y hay una película que se basa fielmente en lo que ella cuenta, en lo que ella vivió. Si ustedes quieren conocer más de todo lo que pasó, porque yo les conté solamente un poco de lo que realmente ella vivió. Luego de su libertad tuvo que volver a aprender a tomar el transporte, a relacionarse con las personas, a aprender nuevamente a tener ese sentido de libertad. El público la encasilló como una niñita rota, una niñita falsa, y eso generó muchos problemas al enfrentarse con su mayor sueño, volver a estar libre. Le decían desagradecida, oportunista, cuando se negaba a demonizar a Priclopil como un mal absoluto. La sociedad estaba indignada del por qué ella no hablaba mal de su secuestrador. Le decían que tenía síndrome de Estocolmo. Ella intentaba explicar de 1000 maneras por qué no lo encasillaba como un demonio, y esto provocó la indignación social.
En el 2010 el caso se cerró. 4 años después de su liberación, Natasha empezó a estudiar idiomas, empezó a reconstruir los vínculos con su familia, a escribir el libro para exorcizar su pasado y por fin empezar a entender que ya estaba en libertad, aunque los medios de comunicación quisieran mantenerla allá en ese sótano una y mil veces más.